hermanos, Dios los bendiga. Comenzamos un nuevo programa más de Libertando a los Cautivos. La semana pasada, bueno, primeramente un saludo, bendiciones, y esperemos que hayan pasado muy bonita semana, que estén preparados para continuar esta serie de programas buscando la liberación y la libertad espiritual en Cristo. Vamos a continuar un poco, vamos a recapitular un poco sobre el programa de la semana pasada. Hablábamos de que debemos conocer la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Hablábamos de palabras claves, donde hablábamos de qué era la verdad, de qué era la esclavitud, donde en la verdad también se encontraba la esclavitud o el libertinaje, que nos faltó un poco hablar acerca de ello. Esa libertad, dice la palabra ya en Juan 8:34, que el esclavo no tiene otra cosa que hacer más que obedecer, y que el que practica pecado es esclavo del pecado. Y ya tomando el tema en el fondo, como estábamos la semana pasada, cuando tenemos ciertas conductas o ciertos hábitos, nos volvemos esclavos de esos hábitos. Y sabes una cosa, a veces son conductas aprendidas desde nuestra infancia, a veces son conductas que hemos aprendido y que ya están en nuestro inconsciente. Por lo tanto, cuando respondemos o actuamos, ya es instintivamente, ya es por instinto o por impulso, y muchas veces ya no nos damos cuenta, pero estamos reaccionando con esa conducta que al día de hoy nos está afectando, que a la fecha nos está causando alguna situación difícil o alguna problemática en nuestras vidas, o que simple y sencillamente a nuestro alrededor les causa molestias o dificultades. ¿Cuántas veces pasa que una persona tiene una cierta conducta, la cual lo lleva con sus amistades, y que siempre termina peleándose con sus amistades, porque las ofende, porque las agrede, porque las intimida, porque abusa de ellas verbalmente o emocionalmente o psicológicamente? Y llega un momento que esas amistades o esa persona se retira de ti. Y dices, es que yo no sé por qué, o yo no sé qué hago, o yo no sé qué ven la gente, que siempre se alejan de mí, que siempre dicen que yo esto. ¿Y qué pasa? Tú estás haciendo una conducta repetitiva, estás siendo esclavo de esa conducta. Y la gente se aleja, porque se da cuenta que inconscientemente, sin que tú te das cuenta, repites tus mismos patrones. Por ahí dicen que si siempre haces lo mismo, siempre vas a tener el mismo fin, el mismo resultado. La idea muchas veces, primero, es identificar qué es lo que estoy haciendo, para poder hacer algo distinto y poder tener un resultado obviamente distinto. Porque si no, siempre vas a tener el mismo resultado. Regreso al ejemplo, las personas dicen, es que ¿por qué siempre me dejan? Es que ¿por qué siempre me abandonan? Es que ¿por qué siempre me traicionan los amigos? Es que ¿por qué siempre terminan hablando mal de mí? Es que ¿por qué ya no quieren juntarse conmigo? Porque has de estar haciendo siempre las mismas conductas que a tu entender o a tu parecer no son agresivas o no son dañinas, pero que te están llevando a que los demás se sientan agredidos, ofendidos o incómodos. ¿Y qué hacen? Se retiran. Entonces tú tienes que identificar, tenemos que identificar, y ya empezando un poco con el tema de este día, quiero que ahí en su casita, si están con su Biblia en la mano, veamos el libro de Romanos, el libro que escribió Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, el versículo 2, un pasaje muy conocido que se los voy a leer, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este texto nos va a ir dando luz de cómo debemos ir haciendo esos cambios. Primeramente, no nos debemos de conformar. Que estas palabras, y como la semana pasada veíamos palabras claves, en este texto hay varias palabras claves también. Una de ellas es que no nos conformemos. ¿Qué quiere decir conformarse?
amoldarse, hacerse al estilo de. Muchas veces estamos tan acostumbrados, no te acostumbres, no te conformes, no te amoldes, no te hagas a las circunstancias y no caigas en comodidad. Eso es lo que les estaba diciendo y nos está diciendo Pablo, que no nos amoldemos, no estemos cómodamente repitiendo estas conductas. Dice, no te conforméis a este siglo, a este mundo. En otras versiones dicen a este mundo, en la nueva versión internacional dice, no se amolden al mundo. O sea, no nos hagamos al mundo, no nos hagamos a las conductas. Y vamos a cerrar la palabra mundo a continente. No te amoldes a las conductas o a las costumbres del continente americano. Lo vamos a cerrar un poco más. No te amoldes a las conductas de tu país, a las costumbres paganas de tu país. ¿Cuántas conductas hay en este país? O costumbres o tradiciones a las cuales aún el pueblo cristiano, sin darse cuenta, tristemente se amoldan, se acostumbran, se acomodan, se hacen cómodos. Y eso es lo que Pablo nos dice, que no nos acostumbremos o que no estemos conformes o que no nos acomodemos o amoldemos a tradiciones y costumbres de este mundo. Y vamos cerrando la palabra, decíamos, de continente a este país, a tu estado. Y lo voy a cerrar un poco más. No te amoldes a las costumbres o a las conductas o a las tradiciones que a veces no sabes cuál es el origen, que vienen de tu familia. Y te quedas tú, entonces, y sí, mira, les voy a contar una pequeña historia, una pequeña anécdota, donde nos deja ver un poquito el cómo a veces nos amoldamos a tradiciones y conductas y no sabemos ni cómo. La historia más o menos dice así: un esposo y su esposa ya tenían problemas, se habían discutido, se habían enojado, y entonces la mujer, para poder contentar al marido, pensó ella y en su mente dijo: le voy a preparar la pierna de puerco que tanto le gusta a mi esposo. Sé que con este platillo él me va a sonreír y va a quedar contento y se va a pasar el mal humor. Y entonces ella va y le dice: viejo, te voy a preparar la pierna de puerco que tanto te gusta para hacer las paces. Y el Señor le dijo: no, mija, gracias. Ándale para hacer las paces. No. Y él dice: ¿por qué no quieres que te la haga? Te voy a ser sincero, mujer. Siempre que tú me haces esa pierna que tanto me gusta y que es tan deliciosa, siempre viene partida, le falta un trozo. Y al día de hoy, siempre me he imaginado, y estoy seguro, que ese trozo tú lo cortas y se lo das primero a tus hermanos o se lo llevas a tu familia. Y ya después me lo das a mí. Y siento que me traes las sobras. Siento que no me das el primer lugar a mí. Y la mujer le dice: no, mi vida, no, mi amor. Esa pierna de puerco, así es. Esa es la receta de casa. Ese es el secreto de la receta de la familia. No, ¿cómo va a ser la receta? Que le cortes un trozo. Sí, es más, así me la enseñó mi mamá. Y mi mamá se le enseñó a mi abuela. Y la abuela la trae de tradición. Es la receta de la casa. No te creo. Mañana que vea a mi suegra le voy a preguntar. Pregúntale, es más, mañana vamos a ir a casa de la abuela. Perfecto, le voy a preguntar que me saque de dudas. Y en eso viene entrando la suegra de este hombre y le dice: a ver, suegra, aquí estoy discutiendo con su hija y ella dice que la receta de la pierna de puerco que siempre hace, así es, con un trozo cortado. ¿Es cierto? Sí, mijo, así es, nosotros así hacemos la pierna. Esa es la receta que mi madre, su abuela de ella, así nos dio la receta. Pues no le creo, suegra. Mañana que vaya a ver a la abuela, le voy a preguntar. Pregúntale, ella te va a dar la receta secreta.
Y se da el día siguiente y llegan a la casa de la abuela. Y lo primero que el hombre le dice: oiga, abuela, le quiero hacer una pregunta. Dime, mijo, ¿es cierto que la receta de la carne de puerco, de la pierna de puerco, está trozada? Sí, mijo, siempre hemos hecho la receta así. Esa es la receta que yo le enseñé a mi hija y que yo se la pasé a mi nieta. Muy bien. ¿Y por qué, abuela? Quiero saber por qué. Y la viejita se suelta risa y risa. Ja, 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 ja. Pues, ¿qué le tiene de risa, abuela? Ay, mijito, lo que pasa que en aquellos años éramos tan pobres, teníamos una vasija tan chiquita que no cabía toda la pierna de puerco. Y teníamos que cortarla para cocinar un cacho nada más. Y es por eso, sí es por eso. ¿Y cuál es la enseñanza de todo este rollo tototote? Que a veces estamos repitiendo conductas, que a veces estamos repitiendo tradiciones, que ni siquiera sabemos por qué las estamos haciendo. Y aún lo más triste, que nos están causando una dificultad. Porque esta mujer ya tenía problemas y pleitos con su marido a causa de una conducta, de una receta que ella seguía tradicionalmente. Ella estaba siguiendo la tradición de su familia y ella no tenía ni idea del por qué. Si yo te hago una pregunta hoy, ¿cuántas cosas tú haces tradicionalmente? Porque así te lo enseñó tu mamá, porque así lo hacen en tu casa, porque desde tus abuelos así lo están haciendo. Y mi pregunta es, ¿tienes la conciencia de por qué lo haces? ¿O simplemente lo haces porque así lo hace toda tu familia? Es que la familia todos los años vamos a piscar o a levantar huevitos de conejo, por poner un ejemplo. ¿Te has dado cuenta en esas tradiciones? Aquí en la frontera de Tamaulipas ya está invadido esa tradición en las famosas fiestas de Pascua. Huevos de coneja. Y los niños pequeños están creciendo con esa tradición. Y lo repito, huevos de coneja. Ni siquiera nos damos cuenta qué incongruencia, qué cosa tan incongruente. Porque díganme ustedes que están de aquel lado y se los pido, mándenmelo por inbox o por alguna información si ustedes han visto que un conejito hembra o una conejita ponga huevos. Pues no, y sin embargo la gente lo hace por tradición y a veces ni siquiera se da cuenta. Qué gran incongruencia. Por lo menos digan huevos de gallina, huevos de codorniz, o de águila, o de algún ave. Pero se dan cuenta que a veces las tradiciones las vamos arrastrando y no nos damos cuenta. Y las vamos pasando de generación en generación. Y le vamos haciendo daño. En el ejemplo que yo les ponía con esta pareja, claro que ya había una riña, el hombre se sentía relegado a segundo término. Y todo por algo tan sencillo de haber aclarado. Y entonces nosotros, cuando dicen no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a tradiciones, a conductas, a costumbres, que a veces no tenemos ni la menor idea de qué estamos haciendo, de qué estamos hablando, de cómo lo estamos manejando. Necesitamos empezar a percatarnos que nos hemos conformado, y a veces el conformarse es el estar cómodo, nos vamos amoldando a situaciones que hacia nosotros se nos hacen cómodas, conductas que tenemos aprendidas, que son repetitivas e inconscientes, que se vuelven así como estímulos, así ¡fum!, reacciones. ¿Y qué pasa? Nos volvemos flojos para pensar cosas nuevas,
nuestra área creativa que Dios ha puesto en nosotros, la vamos menguando. Nuestra capacidad de asombro la vamos apagando, porque nos estamos volviendo, como nos estamos acomodando a ciertas costumbres, a ciertas reacciones, y entonces solamente nos volvemos unas personas que ante tal situación reaccionamos. Y son puras reacciones ya instintivas, del instinto, así salen, fum, fum, fum. No pensamos nuevas opciones, no pensamos cosas nuevas, no le damos no ponemos nuestra creatividad a andar. Y esa parte de que Dios nos dio del cerebro, la vamos menguando. Por ahí los médicos dicen que cualquier músculo que no se usa se atrofia o se va haciendo menos hábil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que se han fracturado un brazo o se han roto una extremidad, una pierna o un brazo. Los enyesan y tienen que pasar 1, 2 o hasta 3 meses con el yeso, sin mover el brazo, por poner el ejemplo del brazo. Cuando te quitan el brazo, el yeso, el brazo en primer lugar está muy delgadito comparado con el otro brazo. Flaquito, flaquito comparado con tu otro brazo. Y luego, obviamente, se perdió la fuerza, se perdió la elasticidad, no lo puedes estirar muy bien. Muchas capacidades pierde ese brazo hasta que tratas de volver a rehabilitarlo. ¿Qué quiere decir? Volver a darle la habilidad que tenía. Esa palabra rehabilitar es volver a habilitarlo, volver a hacerlo como originalmente era ese brazo. Porque originalmente ese bracito no tenía poca fuerza, no tenía esa incapacidad de movimiento o ese rango de movimiento no estaba tan corto. Y lo tienes que llevar a otra vez a que vuelva a moverse. Eso es la rehabilitación, lo tienes que rehabilitar. Pero lo que les digo, un músculo si no se usa se atrofia o deja de ser útil. Y nuestro cerebro es un músculo. Y a veces el área creativa, el área feliz, áreas del cerebro, las vamos dejando de usar, las vamos deteniendo y solo vamos usando el área del automático, de las conductas aprendidas y que van saliendo como impulsos, como reacciones aprendidas, así, ¡fum! ¡Fum! Nada más, nada más. Ya no estás usando una área de tu cerebro muy importante, la creatividad. Ya no permites que te asombren las cosas para buscar nuevas respuestas. Ya crees tenerlas todas hechas y las vas respondiendo. Y ante las situaciones de la vida, ante las situaciones nuevas de la vida, sigues respondiendo de la misma manera. Y después terminas teniendo siempre el mismo resultado. Una vida de fracaso, una vida de tristeza, unas vidas de dolores. En pocas palabras, una vida de esclavitud. Una vida dominada por emociones desagradables. Una vida gris, donde llegan las personas a decir, siempre me va mal, nada puedo hacer bien. Es que nunca he tenido la oportunidad. Y algunas personas, aún creyentes, dicen, es que tengo mala suerte. Deberíamos de erradicar literalmente esas palabras del vocabulario cristiano. La palabra suerte no la existe, no debe existir. Porque pareciera que lo pones en un volado y siempre dices, es que siempre pierdo, es que nunca hago bien las cosas, es que a mí todo me sale mal. Y te sientes como esa caricatura donde va caminando el monito y siempre trae una nube gris arriba y siempre le va lloviendo. Y a su alrededor todo el mundo con sol, con alegría, colores brillantes, y tú andas todo gris y siempre con la lluvia. Pero ¿te has preguntado por qué? Porque tus reacciones, tus conductas, tus impulsos siempre son los mismos ante cualquier situación. A veces ya no te esperas a que las personas te digan algo y ¡boom!
luego reaccionas. Y aquí me viene a la memoria otra pequeña historia. No la voy a hacer tan larga como la otra, pero es una persona que vivía en lo más alto de un cerro. Y a las faldas del cerro había un pueblo. Y este hombre era ermitaño, no le gustaba compartir, no le gustaba platicar con nadie. Y regularmente bajaba una o dos veces, cada 2-3 meses, 2 veces, a los 3 meses bajaba al pueblo. Cada 3 meses bajaba una vez y se regresaba. Y esta vez dijo, se me acabó el agua, necesito ir por agua al pueblo. Y entonces dice, híjole, pero pues como él era muy ermitaño, casi no trataba con la gente, agarra su cubeta y como estaba muy alto, pues dice, pues de aquí a que llegue al pueblo, voy a ir practicando cómo le puedo decir a la gente que me dé una cubetita de agua, porque acá arriba pues ya no tengo y necesito agua. Agarra su cubeta y va bajando, y en el transcurso él se iba programando o preparando o buscando su conducta adecuada para cómo iba a hablarle a la persona. Y él iba hablando, ¿no? Pues solo, ermitaño, acostumbrado a hablarle a las plantas, a los árboles, a las piedras, iba diciendo, hola, buenas tardes, No. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me podría regalar un vasito, me podría regalar una cubetita de agua? No. Y iba diciendo, ¿no? Oiga, deme agua. ¿Me regala agua? ¿No me puede dar agua? Ay. Pero él siempre sentía que le respondían, no, quítese de aquí, váyase. Y él iba diciendo, ¿me va a dar agua? Quiero agua. No. Buenas tardes, mire, yo vivo allá arriba en el cerro, ¿me podría dar? Y así venía, ¿verdad?, preparando según él. Y ponía una cara y ponía otra cara. Y cuando llega al pueblo y toca, y abre la puerta una dulce ancianita y le dice, buenos días, joven, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Yo no quiero nada, ahí está la cubeta y quédese con su agua, ojalá se la aproveche, ya no quiero nada. Se dio la vuelta y se fue al cerro. ¿Se dan cuenta? Este hombre ni siquiera escuchó la dulce voz de la viejita que le dijo, buenas tardes, joven, Dios le bendiga, ¿qué se le ofrece? Y él oyó unas voces inmediatamente. ¿Cómo reaccionó? Con su impulso, con esa conducta aprendida de rechazo. Él acostumbrado, una persona ermitaña, a sentirse solo, a sentirse rechazado, a sentir que no tenía valía. Él había aprendido a defenderse ante todas las circunstancias. Él inconscientemente tenía esa ofensa que todo el mundo le había hecho a él. Él inconscientemente, sus acciones eran de defensa ante los ataques que él decía recibir de todas las personas, por lo cual vivía en el cerro. Y entonces cuando esta dulce ancianita le habla con una voz tierna, él ni siquiera escuchó. Él nada más oyó la voz de un ser humano e inmediatamente aventó su impulso. ¿Cuántas veces tú y yo así hemos respondido a nuestra pareja? ¿Cuántas veces tú y yo así hemos actuado en nuestro lugar de trabajo? ¿Cuántas veces tú y yo así hemos actuado en nuestras congregaciones? Que se acerca una persona y nos dice algo y nosotros luego actuamos de una forma agresiva, impulsiva, irónica, a la defensiva, porque creemos y sentimos inconscientemente que el mundo siempre nos está atacando, porque traemos heridas muy profundas. Y como vulgarmente dicen aquí en México, ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y se vuelve una conducta de autodefensa. Y es una conducta también autodestructiva, porque me va destruyendo a mí, en mis emociones, en mi forma de ser, porque va haciendo que la gente diga, no le hables a este hermanito, porque de todo grita. ¿Se han dado cuenta? Y espero que no seas tú esa persona que en esta congregación la gente ya te tiene miedo, o tú ya le tienes miedo a alguien, de que dices, ¿y cómo le digo? ¿Y cómo lo abordo? O en el trabajo, ¿no? Que está el clásico ermitaño, el gorila y el enojón. O en la casa. ¿Cuántas veces hemos visto esos cuadros de que le tienen terror al papá?
de que le tienen miedo al padre, de que digan, híjole, ahí viene papá, todo el mundo callado, todos los niños se esconden, la mujer se mete a la cocina, apagan la televisión y de todo se enoja, de todo nos grita. Papá, mira, me saqué 10 y no se da cuenta, ya no escucha, solamente oye la voz y su impulso de atacar, de gritar, porque a veces estamos tan lastimados que la primera defensa del ser humano, ¿cuál es? Del hombre natural, del hombre que no tiene a Cristo. Su primer defensa del hombre, y hay reglas que dicen que la primer defensa, ¿cuál es? El ataque. Y regularmente, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que tiene ya esa conducta aprendida, porque se ha sentido muy atacado, porque se ha sentido muy rechazado, porque se ha sentido minimizado y con poco valor. Una persona con una autoestima tan baja siempre trata de cubrir esa carencia emocional a través de la agresividad, a través de la violencia, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica que también existe, el dominio y el control de la economía sobre su pareja, sobre sus hijos, sobre sus empleados, el control y el buscar con una forma enfermiza el poder, porque son personas que tienen una autoestima tan baja y que tienen un concepto de sí mismos tan dañado y que tienen una idea de que son las víctimas y que todo el mundo lo ataca y que todo el mundo lo ofende y que todo el mundo lo lastima, que llega un momento que siente que tiene la capacidad de defenderse e inconscientemente, impulsivamente, mantiene la guardia en alto, se mantiene en estado de alerta para atacar y ya no espera razonar lo que se le diga. Difícilmente, muy difícilmente razona ciertas palabras. Ante muy pocos estímulos reacciona distinto. Regularmente todos los estímulos externos lo llevan a la misma conducta, manifestada de diferentes formas, claro. Una conducta agresiva o una conducta irónica la puedes manejar de diferentes formas, con gritos, con golpes en la mesa, con cambios de rostro muy agresivos, con el lenguaje corporal agresivo, de muchas maneras, pero en sí la conducta y la reacción es la misma, la agresividad, el atacar a las personas, y el fin de tu conducta es la misma, que la gente se aleje, que la gente no quiera estar contigo, que la gente hable mal de ti, que la gente te tenga miedo, que te juzguen, que te critiquen, y tú dices, es que me juzgan, es que me critican, es que hablan mal de mí, es que yo no sé por qué no se me acercan. Porque a veces ni tú mismo te has valorado, ni tú mismo te has querido. Pues ¿cómo quieres que te quieran los demás? Y todo esto es porque a veces hemos caído en conformarnos a conductas y a costumbres que venimos heredando de nuestro país, de nuestro estado a veces, pero más fuertemente y más directamente de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de esa línea de familia. Y quiero aclarar un punto. Con esto yo no quiero culpar a nuestros antepasados o a nuestros padres por mis problemas. Yo no quiero decir, es que tú eres el malo porque tú me enseñaste a ser enojón, o porque tú me enseñaste a ser agresivo, peleonero, o porque por tu culpa. Porque no es así. No es así. Ellos nos enseñaron lo que tenían. Ellos nos fueron dando nada más lo que tenían. Porque recuerden una cosa, que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y nadie está dispuesto a pedir
lo que no estás dispuesto a entregar. Entonces, la gente va enseñando a otros lo que tiene. Yo no le podría enseñar a hablar francés a mi hijo si yo no sé hablar francés. ¿Cómo voy a poder yo hacer que mi hijo hable francés cuando yo muy apenas hablo el español? ¿Qué será lo que yo le voy a enseñar? El español. Y si mi español es un español malo, ese va a aprender. Si mis palabras son muy escasas, mi vocabulario es muy corto, ese vocabulario va a aprender. Y el niño no me puede reprochar o echar la culpa y decir, es que tú me enseñaste muy poquito vocabulario del español, por eso yo hablo muy poquitas palabras y soy tan repetitivo en mis palabras. Tú eres el culpable. Pues no, porque el muchacho se va a dar cuenta que simple y sencillamente obtuvo lo que le pude dar yo. No puede recibir más de lo que no tiene. Es como, imagínate tú que en estos tiempos, ahorita en el 2014, llega una viejita y le dice a su bisnieto o a su tataranieto, mijito, te voy a dar todo lo que tengo. Y la viejita, muy emocionada, dice, te voy a dar todo mi tesoro, toda mi herencia te la voy a dar. Y saca una moneda de 5 pesos. O bueno, vamos a decirles, saca una moneda de 5 pesos mexicanos. Y se lo da. Que vendría equivaliendo como a 30 centavos de dólar o 40 centavos de dólar por ahí, ni siquiera medio dólar. Y se lo da, vamos a decir 25 centavos de dólar. Y se lo da en esta época. Y se queda el joven y dice, ¿qué? Y la viejita bien emocionada, te doy todo mi tesoro, 5 pesos. En aquella época, en aquel momento, cuando la viejita era joven, cuando era una niña, comparado a la edad que se lo está dando el niño, en la misma edad, pero en su época, 5 pesos era una inmensa fortuna. Entonces tú te quedas y dices, híjole, ¿y qué voy a hacer yo con 5 pesos? ¿Te enojarías tú con la viejita porque ella te lo dio de todo corazón y te dijo que te dio todo su tesoro? Yo creo que no te podrías enojar con ella, porque te dio todo lo que tenía, porque te dio lo que para ella era mucho y sobre todo en su tiempo. En la actualidad lo que te dio aquí en el país, en México, 5 pesos hoy en día ni para el transporte público, ni para comprar un refresco o una bebida gaseosa. Si bien me va, algunos chicles de cajita de esos pequeñitos o alguna paletita, si bien me va. Y si yo tenía necesidad y yo tenía ilusión de que con lo que me diera la abuela iba a poder por lo menos tener un gran manjar. En primer lugar, no me puedo enojar con ella, no le puedo reprochar porque me dio lo que tenía, lo que para ella en ese entonces era mucho. En primer lugar, no me puedo enojar con ella. Y segundo lugar, yo tengo que empezar a buscar cómo completar para ese día, por lo menos comerme una torta de jamón, porque con 5 pesos ni siquiera una torta me compro. Y no me voy a quedar lamentándome y llorando y estando triste con una moneda de 5 pesos en mi mano y con mucha hambre en el estómago y sufriendo porque tengo hambre y no me alcanza. Pues no, tengo que hacer algo. En ese momento mi creatividad se despierta, el área del cerebro empieza a trabajar. ¿Y qué hace? Me empieza a dar ideas y me empieza a mandar cómo conseguir. Ya no me manda nada más a estarme quejando. Algunos se quedan quejando, algunos se quedan reprochándole a la viejita, otros se van a quedar con esas conductas de que, pues dame. Pero la realidad
lo sano es que te debe llegar la crisis y tiene que ser suficientemente el hambre para que se despierte tu creatividad y te mueva a hacer un cambio y digas, ya no puedo estirar la mano porque lo que me dio no es suficiente. Porque al estirar mi mano, lo que recibí no me es suficiente para saciar mi apetito. Entonces se despierta tu creatividad. Ahí es donde tenemos que hacer esos cambios. Y con esto podemos quedar claramente convencidos de que no debemos, en primer lugar, enojarnos con nuestros padres. Ellos no tienen la culpa. Ellos nos dieron simple y sencillamente lo que tenían. Porque a veces no sabemos cómo fueron los padres de nuestros padres, o sea, nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, o no conocemos toda la historia de la familia como para poder hacer un buen análisis y decir, ahora entiendo por qué mamá, o ahora entiendo por qué papá es así. No nos toca juzgarlos, mucho menos condenarlos. Lo que nos toca hacer es no conformarnos, no amoldarnos a ese estilo y decir, bueno, esto me tocó vivir. Por aquí me pusieron el caminito, por aquí lo caminaré. Y vas caminando por un camino empedrado y lleno de baches, cuando si volteas está la autopista y está el automóvil para que te subas y vayas cómodamente. Pero tienes que hacer un cambio, tienes que voltear a ver, no puedes conformarte a este siglo, no puedes aceptar las circunstancias y decir, así soy, así ha sido mi familia y así seré. Porque hay mucha gente que así dice, es que esto ha sido toda la vida en mi casa, y es que así soy yo, y todavía te lo dicen, y así seguiré siendo, y te lo dicen, así voy a seguir siendo. Nací feo, estoy feo y me moriré feo, pero mis conductas las puedo cambiar, esas sí las puedo mejorar. Y aún lo de la fealdad también, me arreglo un poquito, me cambio, me pongo lentecitos, ya hay cirugías, pero tenemos que buscar hacer cambios, no nos podemos conformar, no nos podemos quedar con ese entendimiento. No nos podemos quedar con esas conductas. Y dice el verso más adelante que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de nuestra mente. La versión internacional dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que renovarnos. En nuestra mente, ¿qué están? Nuestros pensamientos, decíamos, nuestras conductas, las conductas aprendidas, todas las acciones impulsivas están en nuestra mente, están en nuestro cerebro. Todo lo que se nos ha programado. Y esas son conductas aprendidas. Y por ahí dicen los que saben que todo lo que se aprende se puede desaprender. Y si desaprendo algo, ¿qué va a pasar? Tengo la capacidad de volver a aprender. Yo soy una persona la cual creo mucho en los refranes populares. Pero me encontré uno, y aquí hago un paréntesis, si hay otros refranes por ahí populares, mándenmelos aquí al canal y los vamos a leer con mucho gusto, a ver si es cierto. Porque yo ya encontré un refrán. A lo mejor hay muchos más, la mayoría son muy ciertos los refranes, pero este refrán rompe la regla de que los refranes son ciertos. Y este refrán dice, chango viejo no aprende maroma nueva. Ese refrán es totalmente equivocado. Te puedo mencionar muchos otros refranes que pueden ser muy ciertos, pero este en específico, y si tú eres una persona que lo usas, déjame que te diga, deja que te des cuenta que en este día acabas de descubrir que ese refrán está equivocado. Porque bendito sea nuestro Dios, Él nos dio la capacidad de aprender diario, cada mañana al despertar.
tienes la capacidad de aprender algo distinto. No importa la edad, no importa tu circunstancia económica o cultural, fisiológicamente hablando, tenemos la capacidad de aprender todos los días de nuestra vida, no importa la edad. De hecho, el cerebro es una situación más o menos, vamos a decir, arrugadita, tiene surcos, vamos a llamarles así, donde en esos surcos se va metiendo la información. Un cerebro de un bebito nace casi liso, así lisito. Y en la medida que va aprendiendo y que va creciendo y que se va desarrollando y madurando el cerebro, se va haciendo los surcos, vamos a decir ese término, los surcos. Y se va arrugando y se va arrugando. Y ahí se va almacenando la información. Y tú lees algo y lo aprendes y te lo memorizas y lo tratas de decir, me voy a aprender este versículo. Y ahí se va metiendo en esos surcos. Y entre más lees, entre más estudias, entre más estás atento, entre más estás viendo, entre más vas aprendiendo, más se va arrugando el cerebro. Porque va guardando información. Qué triste sería que cuando una persona fallece y pudiéramos ver su cerebro y estuviera todo lisito, ¿verdad? Por eso se hace la broma de que hay cerebros que llegan al cielo y que todavía tienen el letrero de que no se abra hasta Navidad. Y que todavía traen el sello de garantía de que todavía no está usado. Está liso. Es una broma, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es, el cerebro se va arrugando. Y va guardando información. Todo el tiempo. Entonces, ese refrán de que chango viejo no aprende maroma nueva es equivocado. Ya no lo apliques, ya no lo digas, es más, ya no lo creas. De hecho, tú declara lo contrario en este día, que aún el chango viejo va a aprender maroma nueva y audaz, y una maroma nueva cada día. Claro que sí tenemos esa capacidad, Dios nos dio esa capacidad, por eso Él nos permite. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que Dios da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él nos da esa capacidad. Dios da el querer como el hacer. Él pone en ti el querer como el hacer. Primero, para que llegue el querer, que nos los pone Dios, es que tengamos toda la honestidad y toda la capacidad de pararnos ante un espejo y ver nuestras conductas y ver qué tipo de conductas nos están afectando, qué tipo de conductas nos están dañando, qué tipo de conductas nos están impidiendo avanzar, porque si no, dice ese versículo Filipenses 2:13, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros ni siquiera lo podemos ver? Ni siquiera nos damos a la tarea de verlo, porque Dios es el que pone en vosotros o produce así el querer como el hacer. Primero es el querer es el pensar, quiero cambiar mis hábitos alimenticios, porque como mucha comida chatarra, porque no tengo un buen hábito en el desayuno, porque me malpaso a mediodía, porque en las noches ceno cosas muy cargadas y muy pesadas con muchos carbohidratos. Viene aquí en la mente. Pero para que yo pueda decir que Dios ha puesto el querer, es porque primero me llevó a una crisis. Dice la palabra que Dios no nos pone ninguna prueba que no podamos soportar. Y que junto con esa prueba viene la salida. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Que Dios nos da la capacidad creativa para resolver los problemas. Pero que tenemos primero que ¿qué? Querer. Pero para poder querer, a veces tenemos que llegar, como se dice en el argot de las terapias de adictos, tocar fondo.
vernos en crisis, vernos identificar el problema, la situación. Aquella persona huraña, aquella persona enojona, aquella persona a la cual nadie se le quiere acercar, a lo mejor ese hermanito que todo el mundo dice, no, con pinzas, háblale con pinzas porque de todo explota. Ojalá que no seas tú, pero si eres tú, tienes que reconocer, porque regularmente ni siquiera vemos que nuestras conductas hacen que las personas nos tengan miedo, que nos quieran tratar con pinzas, que ni el pastor nos quiera confrontar porque tiene temor de que explotemos como monstruos. Entonces, primeramente, para que pueda venir ese querer y después hacer el cambio, para la buena voluntad de Dios, para bendición, tenemos que darnos cuenta nosotros mismos, entender un poco que no me puedo transformar, que no me puedo conformar, que no puedo estar amoldado a mi estilo de vida. Y tengo que pensar, tengo que entender, tengo que razonar. Por eso dice, por medio de la renovación de mi entendimiento, tengo que llegar al entendimiento. Si tú ya te sientes mal, si tú ya te sientes triste, si esa persona ha llegado a sentirse frustrada porque todo mundo lo trata mal, porque todo mundo se le aleja, ¡bingo! Ahí está la clave, ahí está ya el fondo que estás tocando. Ahí ya te va a poder despertar tu creatividad si abres tus ojos espirituales y reconoces ¿qué estoy haciendo mal? Yo a veces comparto con mi papá, y cuando él y yo decimos algo y que quedamos de acuerdo en algo, le digo, no podemos estar equivocados dos en este mundo. A veces uno sí, y es broma, pero ¿cuántas veces tú piensas que todos están mal y tú estás bien, ¿no? Como aquella persona que está en un trabajo y la corren y llega a su casa. ¿Y qué pasó, mijo? Es que le caigo mal al gerente. Bueno, ok, búscate otro trabajo. Y se va a otro trabajo y lo corren. ¿Qué pasó? Es que me tienen mala actitud, me tienen mala fe, me corrió. Y así, y al otro trabajo, ¿qué pasó? ¿Por qué te despidieron? Es que les caigo mal. Y en el otro, es que no encajo, dicen que soy raro. Y en el otro, es que, pues no, dicen que yo no. Y así en todos, llega un día que son 15 trabajos y de todos, y ella dice, es que le caigo mal, es que no me acepta, es que dicen que no encajo. Y es que yo creo que sería tiempo, ¿no?, de preguntar, ¿todas las empresas, todos esos patrones estarán equivocados? ¿Y tú estás bien? ¿Tu actitud es la correcta? Hello. Así le están, a muchos nos pasa así. A veces vamos de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Es que el pastor no me entiende, es que el pastor no me visita, es que el pastor esto, y es que el hermanito aquel, y es que el hermanito aquello, y es que el hermanito fulanito, y es que sutanito, y es que menganito. ¿No será tiempo ya de detenerte y decir, a lo mejor soy yo? O quítale a la mejor. Y yo creo que hoy es el día correcto de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me visita? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no esto? ¿Qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué estoy provocando yo en los demás que no se quieran acercar a mí? Pero para eso tenemos que abrir los ojos y dejar de hacer las víctimas, de dejar de conmiserarse uno mismo. Abrir los ojos y reconocer es lo más difícil. Es muy difícil ver nuestras conductas. Es reconocer que hemos estado amoldados cómodamente, que nos hemos conformado a nuestras actitudes. Y aún lo más triste, que queremos que el mundo gire alrededor de nosotros.
inconscientemente nosotros nos hacemos tanto la víctima y hemos sufrido y hemos llorado y nos ha ido tan mal en este mundo y nuestros padres nos trataron tan mal que ahora yo merezco que el mundo gire alrededor de mí. No es cierto. No es cierto, esa es una mentira que el diablo ha puesto en tu corazón para que te conformes a estas conductas y sigas dañando tu vida y sigas dañando la vida de los que te rodean. Y que impidas que puedas desarrollar un ministerio y a todas luces tratas de estropear los ministerios cercanos y por eso a veces parecemos chapulines, brinque y brinque. ¿Por qué? Porque nos estamos conformando a conductas, porque nos estamos conformando a nuestras actitudes y porque nos hacemos las víctimas y creemos que todo el mundo se levantó en este día conspirando contra mí. Y no es así. Tenemos que ver y decir con la mente, por eso es transformados por medio de la renovación de mi entendimiento. Tengo que entender ¿qué estoy haciendo mal? Para que entonces sí, cuando entiendo que estoy haciendo mal, viene esto, porque Dios pone en mí el querer. Ahora sí quiero, Señor. Pero a veces decimos, Señor, ayúdame en esto, pero nada más es de dientes para afuera. No lo has internado en tu corazón, no ha ido hacia adentro de tu corazón ni de tu mente. Y entonces realmente no quieres. Nada más lo hablas, bla, 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 bla. Pero cuando podemos estar hacia adentro, internalizar esa palabra en nuestro corazón, es cuando puede venir esto. Entonces sí, el querer y el segundo paso es el hacer. En el libro de 2 de Corintios 5:17, un versículo muy conocido, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Esa palabra criatura se refiere a un recién nacido, a una criaturita. Cuando venimos a Cristo, debemos de entender, transformados por medio de la renovación de su entendimiento, debemos entender que regresamos espiritualmente a ser unos bebés. Un bebé no tiene, cuando nace, no tiene la capacidad de maldad, de mentir, de robar, de extorsionar, de chantajear, de manipular, sino lo va aprendiendo, de ofender, de agredir, lo va aprendiendo de acuerdo a cómo van las circunstancias viviendo, cómo va percibiendo en sus primeros días, en sus primeras semanas, cómo va empezando a percibir a través de sus 5 sentidos en sus primeros años, y se le van implantando esos hábitos, esas conductas y esas formas de responder ante cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando dice la palabra que el que está en Cristo, el que aceptó a Jesús como su Salvador, dice que es una nueva criatura, dice que volví a nacer. Y si yo volví a nacer, soy una criatura, soy un bebé espiritual. Y ahí deberíamos entender, se me borró todo. Haz de cuenta que si es una computadora la van a resetear, te borraron todo lo que está en el CPU. Y se le va a dar información nueva. Pero ¿cuántas veces vamos mezclando información nueva que nos quiere llegar de la palabra de Dios, del estudio de la Biblia, en los cultos, en las células, en los estudios? Nos quiere llegar esa información para que se resetee con nueva información ese CPU, pero tenías un backup, tenías guardada información antigua y ¡wow! La vuelves a meter. Y seguimos con conductas viejas.
¿Cuánta gente que ha aceptado a Jesús y que me repite ese texto de 2 Corintios 5:17 siguen con las mismas actitudes antiguas? ¿Cuánta gente que ha conocido de Jesús y se dice una nueva criatura sigue dándole al esposo la pierna de puerco partida y lo ama y le dice que es nueva criatura? ¿Cuántas veces seguimos con las mismas conductas, con las mismas tradiciones, con los mismos aprendizajes que nos dieron nuestros padres? Y nos decimos cristianos y nos decimos nuevas criaturas. Naciste en el Espíritu, pero volvemos a repetir las mismas conductas equivocadas. Si nos estamos llamando nueva criatura, ¿cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Acabas de nacer. ¿Hace cuánto naciste? Eres un bebé espiritual. Excelente. Ese sería el mejor día para decir: no voy a repetir hábitos equivocados, conductas aprendidas que me llevaron a la destrucción. Todos los que llegamos a Cristo, o muchos, llegamos por circunstancias muy difíciles. Por drogas, por pleitos, por abandonos, por soledades, por dolores. Y todas esas actitudes que me llevaron a Cristo, yo las repetía y les repetía y las hacía porque tenía vacíos, porque tenía carencias. ¿Por qué? Porque eran conductas aprendidas que siempre respondía de la misma manera para buscar una satisfacción. Y cuando entrego mi vida a Jesucristo y me vuelvo una nueva criatura, por eso dejo muchas conductas. Pero no es dejar muchas, es dejar todas. Es dejar todas las conductas, no algunas, no algunos hábitos adictivos. Muchos, cuando venimos a los pies del Señor, veníamos con una conducta adictiva, con un hábito de consumir sustancias que dañaban nuestro cuerpo, y las dejamos. Pero ¿cuántas conductas emocionales no hemos podido dejar? Y que nuestro caminar cristiano nos van destruyendo, nos van deteniendo, nos están impidiendo avanzar en el propósito por el cual Dios nos salvó. Entonces tenemos que hacer un análisis, hermanos. Tenemos que darnos cuenta y abrir nuestros ojos y a través de nuestra mente entender y pensar qué conductas me están dañando. Yo quiero leerte ciertos puntos o ciertos pasos para poder cambiar los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Un hábito es una conducta que repites inconscientemente. Habitualmente me levanto a las 8 de la mañana y preparo mi taza de café, y lo primero que hago todos los días, bebo una taza de café. Llega un momento que ya no piensas: ay, necesito mi café de las 8 de la mañana para poder reaccionar en este día. Simple, sencillamente, vas y gluc, 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 lo bebes y que comience el día. Todos los días lo haces, se vuelve un hábito. Por ahí dicen las personas que conocen o que saben que para cambiar un hábito o implantar un hábito en nuestras vidas se necesitan, algunos dicen que 21 días, otros decimos que 40 días. Y hay ciertos puntos, ¿no? Te los voy a decir, pero también te los voy a mencionar brevemente. Para ponerlos así, primero es, ¿cuál es? Es saber que voy a repetirlo 40 días si tú quieres. O te la pongo más barata, 21 días. 21 días. A la misma hora, la misma acción, en el mismo lugar y con el mismo objetivo. Lo repito, 21 días, a la misma hora, en el mismo lugar, con el mismo objetivo.
Al principio me tengo que levantar a las 8 de la mañana, en la misma cafetera, en la misma cocina, con el mismo objetivo. Me voy a levantar ahorita a las 8 y en la cocina me voy a preparar de la misma marca el café, de la marca Patito. ¿Para qué? Para que me alegre el día. Y lo tomo. Y al día 2, y al día 3, y al día 4, y al día 5, y al día 19, y al día 20, y al día 22, y al día 23 ya no lo pienso, y al día 25 ya me levanto, me tomo el café y automáticamente se me alegró el día. Y al día 35 no hubo café porque mi esposa se le acabó el café Patito y no fue a comprar. Y el día 36 no tomé café y ese día anduve todo el día triste hasta que llegué a la oficina y la secretaria me dio café Patito y lo bebí. Y dije, ay, por fin se me alegró el día, porque ya se empieza a sincronizar, porque ya empieza a ver conductas aprendidas, estímulo, respuesta. Pero tiene que pasar y así se implanta el hábito. Y en las conductas, ¿cómo podemos quitar o poner una conducta que nos está molestando? Primer lugar, si estás escribiendo, apúntalo. Primer lugar, selecciona la conducta. ¿Qué conducta está ahí que quieres implantar o que quieres quitar? Analiza el alcance de esa conducta. Hablando de una conducta desagradable, hablando de una conducta que quieres quitar. Ya la seleccionaste. Segundo paso, analice el alcance. ¿Hasta dónde, siendo muy honestos, realmente qué tanto estoy dañando a mi alrededor con esta conducta? Y empiezas a crear conciencia. Decir una fecha exacta. Nada de que, a ver si puedo. La próxima semana, a ver qué día empiezo. Es que si no, no. Día tal, a tal hora empiezo. Decidir la fecha. ¿Qué acción vas a hacer para quitar esa conducta? Es que soy muy gritón con la gente. Ya la seleccioné. Y mis gritos ofenden a la gente y hacen que se alejen de mí. Ya no quiero que se alejen, quiero que estén cerca de mí la gente. Porque eso me hace sentir mal y siento que soy un ogro y me siento triste cuando la gente ya no me habla. Entonces ya lo decidí, ya lo analicé y voy a decidir la fecha. Mañana, desde que me levante en la mañana, ya no voy a gritarle ni a mi esposa. Cuando se levante y me dice, ándale, ya levántate, no empiezo a refunfuñar. Y voy a definir la acción. ¿Qué voy a empezar con ella? A las 8 de la mañana, cuando todo el día le grito porque me molesta que me despierte temprano, voy a definir mi acción. Y le voy a contestar en vez de que ya no me estés molestando, ya sé que tengo que ir a trabajar. Ahora le voy a cambiar y le voy a decir, sí, mi amor, ahí voy. Tengo que preparar el entorno. A lo mejor en el preparar el entorno, hasta voy a escribir la frase y la voy a pegar ahí en el espejo, o ahí en el librero, o ahí en el buró, o me la escribo en la mano con tinta que no se borre. Algo he de hacer para que a la hora que me despierte mi esposa, yo no le grite y yo le conteste, sí, mi amor, ahí voy. Y lo voy a hacer. Buscar estímulos. Si a la mujer que toda la vida le has gritado cuando te despierta, tú le empiezas a contestar de otra forma, seguramente que el estímulo inmediatamente va a llegar, te va a decir, ay, bendito Dios, ya oyó Dios mis oraciones. O te va a decir, ay, chiquito, o va a venir algún estímulo agradable. De los últimos puntos y más importante, ver al futuro cómo va a ser, cómo voy a terminar. Y esto se llama bíblicamente, y no crean que estoy sacando cosas del mundo, cosas raras, porque al ver al futuro, eso se llama fe, la certeza de lo que se espera, estar seguro que voy a terminar impulsivamente contestando tiernamente a todas las personas cuando me hablan, la certeza, estoy seguro, la convicción, hoy no lo veo, pero estoy seguro que si lo repito, y si lo repito, y si lo repito, voy a terminar actuando de esa manera. Y eso se llama fe, hermanos. Por eso es importante verme al futuro,
la convicción de lo que no se ve, la seguridad de lo que va a ser. Rápidamente te digo, selecciona la conducta, analiza la problemática de alrededor, decide la fecha, define qué vas a hacer, prepara el entorno, busca estímulos y vete al futuro. Ten mucha fe de tu cambio. Yo te invito que en este día hagas un compromiso con Dios y veas la conducta que te está afectando. Pídele a Dios que te muestre. Es tiempo de acabar el programa, pero sigue platicando con Dios. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarnos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.